Y aunque ustedes no me crean, yo soy y trabajo en un circo en mi país. El circo más famoso de Chile, que se llama el Circo de los Tachuelas. Y para que ustedes sepan, mi profesión, yo soy artista, soy músico, pero también soy payaso. Yo salgo a hacer reír a miles de personas cada fin de semana recorriendo toda la República de Chile. Y mientras yo vivía en una familia que es adinerada, porque yo tengo otro testimonio, aquí no es como que Dios me levantó, yo siempre he tenido finanzas. Entonces cuando yo trabajaba en el circo, y trabajo aún, siempre me iba bien, nunca me fue mal. Me casé con mi amada esposa y tuvimos una hija que nació en los Estados Unidos. Yo trabajé como coreógrafo de María Antonieta de las Nieves, ¿sí la conocen? La famosa Chilindrina, en el circo de los hermanos Fuentes Gasca. Me tocó trabajar una temporada en los Estados Unidos, pero ahí yo de Dios solo había escuchado hablar de él. Desde niño, pastores pusieron las manos sobre mí, diferentes tipos de iglesias, diferentes tipos de denominaciones. Pero resulta ser de que yo vivía una vida como artista, vivía una vida financieramente acomodada, y es así como en el año 2018, con mi esposa y mis dos hijas, Eliana y mi hija Joaquina, fuimos a los Estados Unidos, regresamos de vacaciones y fuimos a estos parques de Disney. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo financieramente estaba bien, estaba cubierto. Y cuando llegué en el 2018 en Chile para trabajar la temporada de verano, ¿sí conocen o han escuchado hablar de la ciudad de Viña del Mar? Yo estaba en diciembre en la playa de Viña del Mar con los fuegos artificiales. Entonces yo dije, el 2018 para mí fue un año redondo. Fue para mí el mejor año financieramente, familiarmente y como papá. Pero resulta ser de que un día yo me estoy maquillando y me estoy poniendo la pintura de payaso, cuando entra un sobrino mío y me dice: tío, su hija, Joaquina de 5 años, me dice, su hija está durmiendo debajo de una casa rodante. Y yo le dije, ¿cómo eso? Tú estás loco, ¿cómo me vas a decir que mi hija está durmiendo? Entonces yo me bajo de payaso y cuando llego yo me encuentro con la escena. Me entregan a mi hija muerta, 5 años de edad. La tomo en mis brazos, salgo hacia el hospital. Imagínense la escena, uno disfrazado, no es un disfraz, es un traje, como así como el doctor se pone su cotona blanca, el payaso se pone su vestuario para llevar alegría a los corazones de los tristes. Y entonces yo tomo a mi hija, voy rápido al hospital, y cuando llego al hospital, ¿saben qué pasó? Entraron los médicos y yo vestido de payaso. ¡Pum! ¡Ayúdenme! Porque se me murió mi hija. Quiero que levante la mano los que son papás esta noche. Sí, tenemos hartos papás, gracias Señor. Póngame el piano ahí de fondo. ¿Cuántos de ustedes, quiero que levanten la mano, han perdido un hijo? ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo apartado de las cosas del Señor? Cuando yo entré al hospital, el doctor sale y me dice: papá, a su hija le dio la corriente, estuvo 25 minutos en un paro cardiorrespiratorio, su hija no se va a levantar, lo lamentamos, pero su hija, si no se va a morir, ella va a quedar vegetativa persistente. Eso significa un niño planta, una persona que no tiene sentidos.
Y yo quiero que tú me sigas y te des cuenta lo que pasa un papá en ese momento, porque a ti se te puede morir tu esposa y te quedas viudo. A ti se te puede morir tu papá o tu mamá y te quedas huérfano. Pero si así, a ti se te muere un hijo, lo que es carne de tu carne, no hay dolor para describir. ¿Cómo están? Bendiciones, que Dios les bendiga. No hay dolor para poder explicar el dolor que se siente. No hay explicación. La ciencia no tiene una explicación para lo que siente un hombre cuando pierde un hijo. Y entonces cuando me entregan a mi hija conectada, llena de mangueras, llena de... Yo quiero que usted lo entienda, porque yo estaba bien financieramente, lo sigo estando, gracias a Dios. Él me ha cubrido cada una de mis necesidades. Pero quiero que entienda de que para predicar aquí, Dios asegura de que el que esté aquí arriba esté lo suficientemente quebrado para poder entregarle este mensaje que le tengo de parte de Dios. Y cuando el Señor me quebró en 1000 pedazos y me llegan a la sala y estaba mi hija en el hospital, yo entro a aquella sala y tenía 2 doctores de cabecera y tenía 4 enfermeras y me la entregan a mi hija conectada. Le tuvieron que hacer un agujero aquí en el estómago para poder comer, porque no podía comer, tenía una sonda. Y entonces ahí me acordé de Dios y me enojé con Dios. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con Dios? Dígalo. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con Dios? Y cuando me entregan a mi hija, yo lloraba, no podía parar de llorar. 5 años. Yo había ido a la iglesia, pero nunca había predicado. Yo iba a escuchar, pero nunca me quise comprometer. Y entonces mi hija, inerte en la cama, yo meto mis manos por sobre ella, y mientras mis lágrimas caían en su vientre, yo le pregunté por primera vez a Dios, le dije: Señor, ¿por qué yo no me puedo comunicar con mi hija? Y mientras lloraba, no recibí ninguna respuesta. Por segunda vez, le vuelvo a preguntar: Señor, ¿por qué yo no me puedo comunicar con mi hija? Y por segunda vez no recibí respuesta y lloraba más intensamente. Y cuando venía la enfermera a calmarme, me dijo, yo le dije: Señor, ¿pero por qué no me puedo comunicar con mi hija? Y ahí fue la primera vez que escuché la voz del Espíritu Santo. Fue la primera vez que yo sentí a Dios. Y cuando lloraba más internamente, le digo: Señor, ¿por qué no me puedo comunicar con mi hija? Por tercera vez. Y Él me dice, así me dice: hijo, ¿cómo te puedes comunicar con tu hija? Y me estremecí, y mientras más lloraba le decía: pero dime, ¿por qué no me puedo comunicar con ella? Y me dijo: hijo, así estuve yo toda tu vida intentando comunicarme contigo y tú no me escuchabas nada. Cuando el Señor me dijo eso, solté las manos de mi hija. La enfermera me levantó de la cama. Estábamos a unos 400 metros de la playa y yo recuerdo que caminé y me fui a la playa y le gritaba: Señor, mi hija, ¿por qué? ¿Por qué no me lo hiciste a mí? ¿Por qué no me cortaste una pierna, un brazo? Y Dios me mostró su dolor y le tuve que pedir perdón, porque por alguna razón Dios a muchas de estas personas que están aquí alrededor
Dios lo ve con parálisis cerebral espiritual. Y cuando el Señor me mostró eso, los días empezaron a avanzar. El doctor me dijo, su hija va a despertar, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Y cuando despertó mi hija, ¿estaba en tu iglesia? Cuando despertó mi hija, despertó ciega. No tenía conciencia absoluta, no tenía sistema cognitivo. Le tuvieron que poner pañales, la manguera y una silla de ruedas. Por esas cosas de la vida aparece un pastor que era de Colombia y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí con mi hijo y yo no sé por qué Dios trajo a mi hijo a la UCI, pero yo sé que hay propósito en ti, me dice. Y me habló muy bien de Colombia y me habló sobre un ministerio que existe allá, el cual represento, que se llama Conexión Vital Internacional, bajo el apóstol Pedro Escobar. Él estuvo aquí, ¿no? Amén. Y cuando yo recibo esa palabra de parte de Dios, empiezan a llegar obreros al circo, gente de Dios a venir a predicar la palabra. Pero mientras se hacían verdaderos servicios de adoración y oración por mi hija, la tía de mi esposa, una señora ya mayor, que tenía una enfermedad, recibe de parte de Dios y ella cae en el hospital. Ese fue el peor año 2019 para mi familia. Mi hija con parálisis cerebral espiritual y la tía regalona del circo en la UCI de adulto. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y empiezan a pasar los días hasta que el Señor me dio esta palabra que yo te voy a dar y te voy a contar, que está en Mateo 9:18. Si tienes Biblia, si no, yo mismo te la leo, no te preocupes. En el nombre de Jesús voy a leer su palabra. Dice, el título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces dice la palabra que mientras él le decía estas cosas, aquí habla de Jesús, mientras Jesús predicaba, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hasta ahí está el circo más principal de Chile, en una ciudad principal de Chile, con un problema de una niña que había muerto. Sigue en el 20. Y aquí una mujer de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare su manto seré salva. Aquí vemos dos cosas que están ocurriendo. Vemos una niña y vemos una mujer. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, porque tu fe te ha salvado. Y les voy a hablar de la tía Margarita. Ella, después de haber recibido a Jesús, ¿sí me puede poner el piano, por favor? Gracias. Ella empezó a recibir en los servicios y cayó en el hospital y fuimos a orar fuertemente por ella, pero ella sufría una enfermedad desde hace más de 12 años. ¿Y saben cuál era esa enfermedad? Flujo de sangre. Y dice que Jesús entró, la tocó, pero la tía Margarita lamentablemente partió a la presencia de Dios. Y yo me cuestioné en un momento y le dije, Señor, si tú me entregaste esta rema para mi vida, le decía, pero ¿por qué si tu palabra dice que fue salva? Y me decía, lee de nuevo. Es que fue salva, lee de nuevo. Es que fue salva, no fue sana.
porque ella antes de partir recibió al Señor Jesús como su único Salvador. Y dice el 23, y al entrar Jesús en la casa del principal, a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. En un circo se hace alboroto. Yo soy músico, toco flauta, toco el saxofón y toco trompeta, diferentes instrumentos. Y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él. ¿Cuántos de ustedes han recibido burla por predicar a Jesús? ¿Cuántos se han burlado? Sus familias. ¿Cuántos se han burlado sus amigos que no entienden lo que estamos haciendo aquí? Amén. Y dice que pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó y se difundió la palabra por toda aquella tierra. Ahora les voy a contar qué pasó con mi hija. Les estaba comentando que yo viajé a Colombia porque este pastor me dice, vamos a Colombia. Yo le digo, ¿cómo voy a ir a Colombia si tengo a mi hija en la UCI? No puedo, estás loco, se me va a levantar mi esposa, que son las primeras que se levantan cuando uno sale a predicar. Se va a levantar mi familia. Pero algo, el Espíritu Santo me volvió a hablar y me dice, ve. ¿Saben lo que es comprar un pasaje de avión de Chile a Colombia en pleno proceso de la muerte de mi tía y de mi hija en estado vegetal sin haber sido de alta? Compro el pasaje, llego, vivo un encuentro con Dios de 3 días, un Peniel. ¿Cómo está, señorita? Dios le bendiga. Y cuando Dios me habló en ese Peniel, cuando me tocó luchar con el ángel, déjela nomás, no importa. Dios bendiga a los niños. Cuando el Señor me habló en Colombia y mis ojos espirituales fueron abiertos, ¿están aquí, iglesia? Yo recibo de parte de Dios y vienen... Póngame atención que usted va a recibir esta palabra. El profeta me habló y me dijo, ¿sabes qué, varón de Dios? ¿Has creído en lo que Dios quería hablarte en este lugar? Por en cuanto tus ojos han sido abiertos, a tu hija se le van a llenar los ojos de escamas como a Pablo. Y cuando tú llegues a Chile, van a ser abiertos los ojos de tu hija, me dijo. Creí en esa palabra. Creí en esta palabra rema para mi vida. Y cuando yo llego a Chile, con toda mi familia en contra, se me acerca el doctor, mi esposa estaba en el hospital, y el doctor me dice, papá, su hija, desde que usted se fue, está llena de lagañas, está llena de escamas sus ojos. Y yo le digo, doctor, lo que pasa es que eso es bíblico. Ella le va a regresar la vista en cualquier momento. Y el doctor se puso a reír en mi cara y me dijo, le vamos a dar una crema para untar en los ojos para que se sienta mejor. Yo quiero que usted entienda que cuando usted lo bautiza el Espíritu Santo, uno quiere convertir el agua y yo con ese fuego del Espíritu Santo. Bastó un minuto en su presencia para no apartarme nunca más de él. Gloria a Dios. Gracias. Y cuando pasaron unos días, a mi hija se le caen las escamas de sus ojos y fue la primera vez que ella abrió sus ojos y me miró. Tú eres tu hija en el Espíritu. Mire, ese hijo que usted tiene perdido fue usted en el Espíritu para Dios.
¿Están aquí, iglesia? Y entonces el Señor me dijo, y el Señor me habló a mí fuertemente en mi corazón, y el Señor me dijo, porque quiero decirles otra cosa más. En aquel tiempo mi esposa estaba embarazada en pleno accidente. Cuando ocurrió el accidente de Joaquina, mi esposa ya tenía 3 meses de embarazo. Y entonces, como en pleno proceso de embarazo, yo como papá estaba todo el día en el hospital, 24 horas en el hospital. Y eso para las mamás es muy extraño, que un papá esté todo el día en terapias. Entonces yo cada vez que la sacaba a tomar el sol, yo sentía la presencia de Dios, como Él me sacaba a mí a tomar el sol. Y empecé en rehabilitación con mi hija. Y se empezó a rehabilitar. Y el profeta me dice, tú eres Joaquina en el espíritu. Cuando tú te levantes, ella se va a levantar. Cuando tú te levantes, poneme atención, cuando tú te levantes, tu hijo se va a levantar. Cuando tú te alinees, tu hijo se va a levantar. Y entonces, cuando yo empecé a caminar, mi hija se empezó a levantar de la cama. Y los médicos no lo entendían. Y se empezó a poner los pies firmes. Y empezó a caminar. Y cuando yo me levanté, ella se levantó de la silla de ruedas. Pero Señor, tengo otro problema. Ella tiene pañales. Y el Señor me decía, deja de quejarte. Deja de hacerte encima tú solo. Porque siempre haces cosas y te terminas ensuciando. Cuando aprendas a vivir en santidad, me dice. Wow. Gloria a Dios. Cuando yo empecé a practicar la santidad de Dios, ¿saben qué? Dejó los pañales. ¿Pero cómo? O sea, estaba ciega, usaba pañales y se levantó de la silla. Wow. Le estoy hablando de una mujer, una niña que estuvo 25 minutos con un paro cardiorrespiratorio. Un niño se cae en una piscina, en 3 minutos ya no vuelve. Y cuando Joaquina se levantó, y cuando Joaquina se les fueron sacados los pañales, ella no estaba hablando, tenía su boca cerrada porque no podía hablar. ¿Y sabes lo que sentí de parte del Señor? Cuando yo me conectaba con Él en intimidad, ustedes saben cuál es la diferencia entre la oración, la intercesión y la intimidad. Es que en la intimidad tu papá te abraza. Wow. Y cuando yo dije estas sencillas palabras, yo le dije, papá, te amo. Wow. Fue la primera palabra. Ponga atención, no importa que el diablo quiera romper esto. Cuando yo le dije, papá, te amo, y empecé a vivir en intimidad, a mi hija se le activó su lengua. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Se activó? Y cuando yo tomé el llamado, pastor, estaba preocupado porque yo dije, Señor, está bien, tú la levantaste de la cama, porque uno siempre es mal agradecido. Uno siempre es mal agradecido. Y cuando el Señor me entrega el llamado pastoral, yo no le pedía. Sencillo, ven para buscar. Pero ¿saben qué? Yo pensaba en mi hija Joaquina y decía, Señor, pero ¿qué hay de su intelecto? ¿Qué pasó en su cerebro? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Y tenía una lucha con eso. Ven, párate, agarra tu cosa. Pero ven. cuando acepté el llamado, Cállese la boca.
ella entró a la escuela. No tiene problemas cognitivos. No tiene. ¿Y saben lo que me mostraba Dios? Que esa mujer que va ahí, Dios te bendiga. Que ese joven que está ahí en la motocicleta, que esa mujer que está vendiendo ahí, que la mujer que está allá de rosado, ¿saben quiénes son ellos? Ellos son la Joaquina de Dios. Tú has orado por tu hijo, me dice el Señor. Has orado para que él vuelva al camino. Pero ese dolor que tú tienes es el dolor de Dios. Por cada vez que lo desprecian. Por cada vez que no le dan las gracias. Quiero decirte que Dios me mostró su dolor. Y yo he venido desde Chile para decirle a alguien esta noche: tú no sabes cuánto es lo que Dios te ama. Tú no sabes lo que Dios te ama. Tú no tienes ni idea de lo que Dios te ama. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que si tú siendo malo, tú digas soy malo, digas soy malo, si tú siendo malo le sabes dar buenas dávidas a tus hijos, ¿cuánto más te va a dar el Padre que está en el cielo? ¿Cuánto más te va a dar? ¿Acaso si tu hijo te pide un pan, tú le vas a dar una piedra? ¿O si tu hijo te pide un pez, tú le vas a dar una serpiente? Eso no ocurre. Por eso que la misión y la visión de esta iglesia es ir a las personas. Porque necesitamos hablar menos del dinero y más del amor. ¡Amén! Que Dios te va a bendecir. Que Dios te va a entregar una casa. Sí, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero la palabra dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no lo estás buscando. ¿Sabes cómo funciona Dios? Dice que tú tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Los esposos, levánteme la mano los esposos. ¿Saben a quiénes tienen que amar más ustedes después de amar a Dios? A su esposa. ¿Cuántas dicen amén? Porque Dios murió por su esposa. Varón, ama a tu esposa como Jesucristo amó la iglesia. No sacan nada con venir a servir, no sacan nada con predicar la palabra, si no amas a tu esposa. Porque Dios es un Dios de familias. Uy, ¿Saben por qué sus hijos están apartados? escucha, Rafael. ¿Sabes por qué tus hijos no quieren saber de la iglesia? Porque ven que el papá predica pero no practica. Porque nosotros los hombres no hemos sabido tratar a una mujer y la hemos puesto por debajo. Y Dios es un Dios de familias. Pónganme atención, mujeres. Mujeres guerreras. ¿Cuántas mujeres guerreras hay aquí esta noche? Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Ustedes son jovencitas. Busquen un varón que ame más a Dios que a ustedes, pero que también la ame a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de familia. ¿Saben por qué? Porque yo era un mal padre. Tuve que pasar 5 años de mi vida hasta el accidente
mente para pasar tiempo con mi hija en un hospital, pero antes no le leía cuentos, no pasaba tiempo con ella y no soltaba el celular. Venga, hombre de inyecto. Entonces tú vives tu vida y te enfocas en las cosas materiales y no sabes que la mejor bendición que Dios te dio es tu familia, son tus hijos. Abrir los ojos en la mañana y a veces no tenemos paciencia con nuestros hijos y se ponen a llorar y nos enojamos porque dejan una toalla botada o porque dejan una ropa en el piso. ¿Usted cree tener problemas? Vaya a un hospital con niños con cáncer. Wow. Vaya a un hospital donde los papás cuentan minuto a minuto, mi hijo se me va. Wow. Y tú te pasas tiempo en el teléfono. Wow. Y no le pones atención a tus hijos, no le pones atención a tu esposa y después le reclamas a Dios de que tu familia no quiere ir a la iglesia. Esa mujer que trabaja está ahí haciendo no sé qué. A ti, mujer, Dios te bendiga, la que está trabajando ahí. Esas manos cansadas, manos agotadas. Entonces Dios me mostró su paternidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está contigo y siempre quiere Dios pasar tiempo contigo. El Padre no te condena. El Padre te ama y te abraza. Mira, cuando el hijo pródigo venía de lejos, dice que él se había gastado toda la herencia, había perdido su matrimonio, había sido un mal papá. Y dice que cuando él miró de lejos, el padre dice que lo salió a ver. Y dice que el padre que se colgó en los brazos del hijo. Los que son padres, pasa tiempo con tu hijo. Así funciona Dios. Dios, tu esposa, tus hijos, la iglesia y el trabajo. Varón, tu primera discípula es tu esposa. No es que yo quiero ir a predicar a las naciones, predícala a tu esposa primero. Predícala a tus hijos. Abraza más a tus hijos. Carecemos de abrazo. Ponga atención, iglesia. Esto no es un juego. El amor de Dios no es un juego. Y así como tú estás sufriendo por tu hijo, así como tu hijo está lejos, así como yo me imagino a usted, imagínese usted hace una fiesta en su casa y prepara una gran carne, no sé cómo le llaman, carne asada, y usted le dice a sus hijos, vengan porque quiero estar con ustedes son mis hijos. Pero ese día no llega ninguno. Imagínese usted cómo usted se sentiría que su hijo le haga un desaire. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho desaire a Dios? Yo te quiero decir algo. Pastor Alexis, tú tienes 4 hijas, ¿no? 3, 4. 4, sí. Un varón y 3 niños. 2 varones y 2 varones y dos hembras. Y te voy a decir algo, pastor. Tú no vas a morir por mi hija. Y yo no voy a morir por tus hijos. Nadie hace eso. Nadie de aquí me diría, pastor, yo moriría por su hija. Nadie. Porque yo tampoco lo haría. Pero ¿sabe qué? Usted sí moriría por su hijo. Porque solo un padre da la vida por su hijo. Y solo un padre se permite crucificar, solo un padre se permite latigar, solo un padre permite que le pisoteen el ministerio. ¿Sabes por qué? Por ti, cabezón. Por ti, por ti, por ti. Entonces, cuando entendemos la paternidad, la real paternidad de Dios sobre sus hijos, ¿sabes qué? Tú empiezas a ver en aquel muchacho de la motocicleta
que están a tu alrededor y tú dices, wow, el Señor sentado en su trono llorando. ¿Qué les puedo predicar? ¿Qué les voy a predicar yo a ustedes que saben la Biblia al revés y al derecho? ¿Qué les puedo predicar? Si aquí han venido profetas, pastor, aquí a usted le dan palabras todos los días y usted lee su Biblia. Pero el apóstol Pablo decía que si yo tengo letras, si yo tengo teología, si yo tengo hermenéutica, si yo tengo lo que sea, es que si no tengo amor, no tengo nada. ¿Usted quiere saber si yo soy un buen cristiano? No le pregunte a mi pastor, pregúntele a mis vecinos. Pregúntale a mis compañeros de trabajo. ¿Tú quieres saber si yo puedo pastorear una iglesia? Pregúntale a mi esposa cómo soy como pastor. Yo tuve que pedirle perdón de rodillas a mi esposa. Porque tu esposa es tu ayuda idónea. Y las mujeres son complicadas. Si nadie dice eso. Pero tu mujer es tu profeta. La mía nunca se equivoca cada vez que me dice algo. Entonces, amada iglesia, lo que yo vengo a entregarte hoy día de parte del Señor. ¿Están aquí, iglesia? Lo que yo vengo a entregarte de parte del Señor hoy día es el abrazo del Padre.